Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Estamos compartiendo con ustedes lo que nos dejó el segundo encuentro de diplomacia científica del Mercosur, y para ello estamos nada más y nada menos con el señor Germán García da Rosa. Él es director de la OEI aquí en Paraguay y ya le saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento, muy satisfecho. Ahora con la finalización de lo que mencionabas, ¿no? El segundo encuentro de diplomacia científica aquí en Asunción. Sí. Realmente un evento de primer nivel, con científicos, expertos y también con autoridades internacionales. ¿Cuál es en ese contexto, cuál es el papel de la OEI como impulsor y organizador de este espacio? Claro, la OEI tiene como funciones misionales. Una de ellas es la ciencia, porque somos la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Cómo no íbamos a apoyar un evento que tenga que ver con diplomacia científica? Somos muy conscientes, y recién conversábamos contigo, Judith, que la diplomacia científica ya está en las agendas de los gobiernos de todos los países del mundo, pero fundamentalmente aquí del Mercosur. Como mencionaba, fue bien importante ver las posiciones, los avances que hay en temas específicos dentro de diplomacia científica en las cancillerías de nuestros países, de los 4 países del Mercosur, pero también de las redes de especialistas en temas de hidrógeno verde, por ejemplo, y de transición energética. Entonces, nosotros nos acompañamos los eventos y apoyamos. En este caso, hemos apoyado muchísimo a 2 actores claves para este tema, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y el CONACYT. Claro, y en ese sentido, la Organización de Estados Iberoamericanos, ya mencionó, ya tienen agenda la diplomacia científica. Y en Paraguay estamos como iniciando, dando los primeros pasos. En su experiencia, ¿cómo se inició esto en otros países? ¿Tiene algunas consideraciones para Paraguay de cómo iniciar en este camino de la diplomacia científica? Diplomacia científica para Paraguay es clave, y los diplomáticos paraguayos lo saben, son muy conscientes de ello. Por eso es también que se han sumado y han, la verdad, convocado a este encuentro de diplomacia científica, ¿no? Recordemos que Paraguay, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el recurso natural vinculado a la producción de hidrógeno verde, por ejemplo, la malla energética que tiene el Paraguay es importantísimo para el desarrollo de nuevas fuentes de energías. En este caso particular que hablábamos del tema de hidrógeno verde, pero para ello hay que tener presencia en la región, hay que tener presencia en el concierto internacional, y para ello quienes hacen esa representación del país son justamente los diplomáticos. Por lo tanto, los diplomáticos y la ciencia tienen mucho para dialogar. Entonces es un mensaje de ida y vuelta también, y en ello por suerte son conscientes, al igual que ha sucedido en muchos países. Los ministerios o los centros de investigación son los impulsores para ellos, y con quien más tienen el eco para poder trabajar son justamente con los ministerios de Relaciones Exteriores, y ese ha sido el caso de Paraguay. Y ahí realmente fue fundamental el apoyo y el aporte también de la OEI para dar impulso también a esta nueva agenda. Porque si bien los diplomáticos tienen la experiencia en la diplomacia, también la OEI da este impulso en la temática que impulsa justamente la ciencia, la educación, la cultura. Asimismo, estamos muy involucrados y muy comprometidos con la ciencia en todos los aspectos. En la ciencia como desarrolladora de productos innovadores, de institución que puede dar respuesta a los problemas complejos que tenemos en el mundo, porque no olvidemos que la ciencia produce y se basa en evidencias científicas, pero para eso hay que tener preparados a la gente, ¿no? Hay que tener una educación superior de nivel, hay que apoyar a los centros de investigación ya existentes, hay que también apoyar de formación técnico-profesional a gente que trabaja en actividades que tienen que ver con el desarrollo de centros de investigación. Entonces, todos esos pequeños detalles la OEI trabaja y da apoyo a la realización, sea con eventos, sea con la realización de cursos. Y de hecho, estamos ahora iniciando, y lo voy a anunciar porque creo que es bueno comunicarlo, la OEI está lanzando estas semanas un curso de formación sobre diplomacia científica, y en el cual también tenemos
preparados becas para estudiantes para ello, para gente que se interese presentar, y lo estamos articulando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el CONACYT. Fantástico, buenísima noticia para Es una buena noticia. Las personas que están interesadas en esta temática. Realmente si bien es nueva en nuestro país, tenemos que prepararnos, y estos espacios de formación son clave para que nuestro país se vaya formando y vaya fortaleciendo su diplomacia científica. Así mismo, Judith. Y además hay una cosa también muy importante, no solo prepararse en lo inmediato, porque sabemos que los cambios y el tiempo va muy rápido, sino preparar a las nuevas generaciones. Nosotros impulsamos también el apoyo del desarrollo de la ciencia y el acercamiento de la ciencia en los niños y en las niñas. Y durante todo el año haremos actividades, esperemos invitarlos también en las próximas actividades que haremos sobre ciencia, innovación y tecnología. Por favor, hablemos de ciencia. Tiene y va a estar en todos esos espacios, porque es lo que hacemos, acercar un poco estos espacios de ciencia, tecnología, innovación a la ciudadanía a través de estos espacios también de visibilidad. Muchísimas gracias, a ustedes, señor Germán, muchas gracias, por Judith. compartir con nosotros. Bien, nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que nos dejó este segundo encuentro de diplomacia científica del Mercosur, y a continuación les compartimos la entrevista con el doctor Sergio Duarte Massi, uno de los ponentes y moderadores de este encuentro. Seguimos con esta entrevista. El segundo encuentro sobre diplomacia científica del Mercosur es un evento organizado por varios organismos regionales, internacionales, y también el CONACYT. Como consejero y representante del sector de la educación, considero sumamente importante el que se traten estos temas, sobre todo porque el sector de la diplomacia, de los actores o agentes que se encargan de las relaciones internacionales de nuestro país, muchas veces no manejan los temas de ciencia y tecnología, y por el contrario, el sector de los científicos, los que estamos como gestores de ciencias e investigadores, no manejamos muchos aspectos que tienen que ver con la diplomacia y la negociación. Aquí se entiende cómo estos dos sectores tienen que conversar y tienen que incluso solaparse dentro de lo que se llama justamente este evento, la diplomacia científica. Es tan importante para un país el desarrollar un camino en este tema, una formación, una capacitación, si bien muchos lo hacen de manera informal, o copiando o fijándose qué hacen los demás colegas de la región. Es importante porque muchos países definen sus políticas de ciencia y tecnología a nivel regional, y las cooperaciones internacionales haciendo este tipo de aproximación. O sea, las agendas que los países manejan y luego van instalándose relaciones internacionales con bloques de los distintos países, ahí se nota la importancia de la negociación, el conocimiento de la ciencia y el manejar estas relaciones de la diplomacia. Mi ponencia de hoy fue mostrar cómo Paraguay empezó su instalación o su formalización como sector de ciencia y tecnología entre los años 96 al 99, cómo lanzamos la primera política pública de ciencia y tecnología en el 2002, y a partir de esa fecha cómo se fueron dando todos los instrumentos de fomento para esa política y al sector de la ciencia y tecnología, los diferentes programas, el PROCIT, el PROINNOVA, el DETIEC, el PROCiencia, hasta llegar al año 2024 con la conformación del Sistema Nacional de Investigadores, el SIFNI. El gran desafío de Paraguay es, de alguna manera, cerrar la brecha o el rezago que hemos tenido, pues nuestro país como país ha formalizado su sector de ciencia y tecnología recién al inicio del año 2000. En cambio, los países de la región ya lo han hecho desde los años 50, 60 y 70, casi 2 a 3 décadas de diferencia. Entonces, nuestro país, se percibe en nuestro país una necesidad de aceleración de todo lo que tiene que ver con el fomento o apalancamiento de la ciencia y la tecnología. El CONACYT ha trabajado y sigue trabajando en pos de generar este tipo de instrumentos. Y lo que sí hemos logrado es un salto significativo entre la inversión que se dio al inicio, cuando medíamos los indicadores en el año 2001 de 0,08% del PIB, a lo que es la actualidad, 0,14%. Como yo dije, hace falta más inversión, hace falta más desarrollo y apalancamiento para que esta inversión en I+D que Paraguay tiene vaya creciendo.
Qué importante realmente es saber y entender cómo iniciaron las políticas de ciencia, tecnología e innovación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que agradecemos al doctor Sergio Duarte Masi por haber compartido con nosotros estas reflexiones. Seguidamente vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Nogués. Él nos va a compartir un resumen del panel en el que él fue moderador, fue el panel hacia la economía del hidrógeno en Paraguay. Además, nos va a compartir también una reflexión acerca de cómo estamos aquí en Paraguay en relación al hidrógeno verde. Así que compartimos a continuación la entrevista con el doctor Juan Pablo Nogués. Estuve moderando hoy la economía del hidrógeno verde en Paraguay dentro del evento de diplomacia científica organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el CONACYT y la OEI. Dentro del panel tuvimos 4 diferentes ponencias, estuvieron abarcando temas de infraestructura del hidrógeno verde, los diferentes derivados del hidrógeno verde, sus beneficios y bondades en una economía como la del país y como en la región del Mercosur. Así también hablamos sobre ciertas tecnologías que se vienen implementando a nivel país, específicamente en el Parque Tecnológico de Itaipú. El hidrógeno verde básicamente es un tema muy importante hoy a nivel mundial, tiene una importancia en sectores industriales, en sectores de transporte y en diferentes sectores como el sector de agricultura. Hablar de esos temas y hablar en un simposio como es sobre diplomacia científica expone a diferentes personas de diferentes áreas a temas muy pertinentes, pero que muchas veces no se oyen porque son temas muy científicos o muy técnicos, pero que en verdad abarcan a diferentes sectores. Agradecemos al doctor Juan Pablo Nogués por haber compartido con nosotros también estas referencias tan importantes e interesantes compartidas en el segundo encuentro de diplomacia científica del Paraguay. También conversamos con Rodolfo Barrer. Él es coordinador del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la OEI. Él nos va a comentar acerca de los indicadores de ciencia y tecnología. Él hizo un breve resumen acerca de estos datos tan interesantes en los que vamos viendo cómo vamos avanzando a nivel regional en esta temática. Así que a continuación compartimos esta entrevista. La charla de hoy fue en torno a las capacidades de ciencia y tecnología de los países iberoamericanos, con especial foco en los latinoamericanos y del Mercosur que están presentes en esta reunión de hoy. La idea fue mostrar un panorama de cuáles son las capacidades, en qué áreas, en qué temas, con qué características y la evolución de la inversión y los recursos humanos en ciencia y tecnología, que son al final la base sobre la cual se monta la diplomacia científica. Es sobre esos actores y sobre esas capacidades y potencialidades es sobre lo que se ejerce o hay espacio para ejercer la diplomacia científica, y el objetivo de esta reunión fue promover ese espacio de conversación y de cooperación regional donde convergen tanto los científicos, los ministerios o secretarías o consejos de ciencia de acuerdo al país, y junto con las cancillerías para potenciar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación en la región. Paraguay es un país que, si uno lo mira a través de los indicadores, ve varias cosas. Primero, una evolución muy interesante de la producción de información en esta área. Ese es un mérito que CONACYT ha logrado y ha sostenido a lo largo de los años, de tener más y mejor información y más comparable en términos de ciencia y tecnología. Y eso nos permite ver cómo se ubica Paraguay en una región que es sumamente diversa. Digamos, si uno hoy tuviera que ubicar al país, encontraría que es un sistema aún pequeño, pero con un crecimiento muy rápido y muy sostenido en los últimos años. Creo que eso es un paso súper interesante para continuar ese sendero, y destacaría sobre todo que ha sido un esfuerzo sostenido y que de crecimiento constante. Esto es un área donde si uno hace una inversión y luego la corta, es difícil mantener las capacidades a lo largo del tiempo. Parece que Paraguay ha tenido éxito en ese sentido, y es de destacar. Creo que talleres o encuentros como este son súper importantes para que los actores se conozcan, conversen y a partir de esos procesos establecer agendas comunes de trabajo. Una de las cuestiones que veíamos es que
ninguno de los países latinoamericanos, ni siquiera los más grandes, tienen niveles de desarrollo de otros países, de países de otras regiones. Mantener cooperación es básica para que la región en bloque pueda crecer, y esos espacios apuntan a generar esas agendas comunes. Muchas gracias a Rodolfo por haber compartido también con nosotros esta entrevista. Seguidamente vamos a hablar con el doctor Victorio Auxilia. Él es un científico especialista en el área energética y estuvo compartiendo una presentación en el panel 5, capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en la transición energética e hidrógeno verde en el Mercosur. Puntualmente nos habla acerca de las estrategias energéticas para un desarrollo sustentable. Así que a continuación compartimos esta primera parte de la entrevista con el doctor Victorio Auxilia. Lo más importante para comenzar la ponencia es que coloqué la relación que existe entre el sector energético, eléctrico en particular, y la producción de hidrógeno verde, ¿no? Y las ventajas que nuestro país presenta con relación a la capacidad que tiene para generar electricidad con fuentes renovables y por tanto ser un país bastante atractivo para las inversiones en lo que se refiere a la producción de hidrógeno verde, ¿no? Ahora, yo coloqué que eso también tiene dos estadios muy diferentes, ¿no? Un estadio de hace unos 4 o 5 años, en la época prepandemia o pre-criptomineras, ¿no? En una época en la que nuestro país tenía una capacidad remanente y disponible que era prácticamente el doble de lo que era la demanda de potencia y de energía en esa época, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? En la época post-pandemia, nuestro país, en cuanto a sistema eléctrico, ha tenido un crecimiento notable, ¿sí? Tenemos hoy día 1/3 solamente de capacidad remanente o de excedente con relación a lo que era mitad hace unos 5 años, y en una parte se debe al ingreso de las criptomineras, ¿no? Que de alguna manera están presionando nuestro sistema eléctrico y están reduciendo las condiciones favorables a lo que es la atracción del país para las inversiones en hidrógeno verde. Es decir, continuamos nosotros siendo un país atractivo. No obstante, ¿verdad?, en este momento tenemos riesgo de, si no hacemos inversiones en el área de generación y con fuentes renovables, vamos a tener problemas en unos 5 u 8 años, ¿no? Ahora, con relación al hidrógeno verde en el país, es importante destacar que las empresas que han manifestado interés en instalarse en el país y producir hidrógeno, de estas 3 empresas que se están mencionando, una de ellas es la que más ha avanzado en términos de, diríamos así, de proyecto. Es que el caso de Atome, que inclusive tiene ya un terreno en Villeta y ya se encuentra en este momento en fase de construcción de su primera fase, tiene inclusive un contrato con la ANDE, que entiendo que del orden de 120 megavatios, es un contrato importante, ¿verdad? Y esta empresa lo que pretende hacer es resolver el dilema que se presenta para la producción de hidrógeno en el país, que es la demanda y la logística del hidrógeno, ¿no? La demanda del hidrógeno y su logística es bastante compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar el hidrógeno verde es más caro que el hidrógeno convencional. Es más caro. Entonces, ¿cómo enfrentar esa cuestión de costos? Bueno, con una energía eléctrica barata y abundante, muy bien, ok, tenemos eso aún, ¿verdad? Y lo segundo sería cómo enfrentar la logística, porque el hidrógeno, al ser un gas muy poco denso, muy liviano, diríamos así, transportarlo se vuelve todo un desafío. Inclusive si se licúa el gas y se lo vuelve líquido, entonces también es un problema transportarlo. Es costoso, ¿no? Entonces la empresa Atome ha resuelto esta situación convirtiendo ese hidrógeno finalmente en amoníaco verde y después en un nitrato de amonio verde, es decir, con base en amoníaco verde,
que se fabrica gracias al hidrógeno que se obtiene de la electrólisis del agua y nitrógeno del aire, ¿no? Entonces, llegaron a la conclusión de que producir un fertilizante sólido, en este caso nitrato de amonio, y mezclarlo con carbonato de calcio, que es nuestra caliza, la cual tenemos caliza de altísima calidad, era una solución interesante y viable, ¿no? Entonces lo que la empresa está proponiendo hacer es convertir la energía eléctrica de Paraguay en un fertilizante que se llama nitrato de amonio cálcico, pensando en un mercado bastante importante de fertilizantes, que es el Brasil, por ejemplo, no solamente en el país, sino en Brasil, que es uno de los principales consumidores de fertilizantes del mundo, y en este momento importa 80-90% de sus fertilizantes, ¿no? ¿Por qué no hacerlo de Paraguay, ¿no? como país productor? Ahora, para eso hay que llegar a ciertos acuerdos empresariales, a ciertos acuerdos comerciales, ¿verdad? Porque es muy compleja ese sector, diríamos así, de fertilizantes, y yo entiendo que para ingresar al mercado brasileño es necesario que las empresas que son fabricantes allá y importadoras y a la vez exportadoras de fertilizantes a Paraguay también estén involucradas en este tipo de transacciones, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista tecnológico y científico, las relaciones con Brasil, por ejemplo, pero no solamente con Brasil, sino con otros países, se vuelve bastante interesante porque en Brasil se están desarrollando tecnologías de producción de hidrógeno sostenible de bajo carbono, no solamente con base en la electrólisis del agua, sino también con base en el reforming, es decir, en la reforma del etanol, que es el alcohol que se produce como un combustible líquido y en gran abundancia en Brasil. Nosotros también producimos etanol, y también ellos están desarrollando tecnologías para producir hidrógeno a partir de biogás, que se convierte en biometano y finalmente en hidrógeno. Ellos le llaman hidrógeno musgo, para diferenciarlo un poquito del hidrógeno verde, ¿no? Porque hay cierta discusión con relación a que los cultivos tienen un impacto ambiental, ¿verdad? Y más aún cuando se habla de una expansión agrícola con base en deforestación. Entonces tiene una cierta crítica a ese tipo de tecnología con base en cultivos, principalmente cuando se habla de etanol, ¿verdad? Entonces hay una posibilidad entonces de poder colaborar con Brasil en estas áreas, en estas rutas tecnológicas diferentes a las de la electrólisis del agua, ¿no? Además, todo lo que se refiere, por ejemplo, al uso de tecnologías de blockchain, pueden ser interesantes en términos de cooperación científica, tecnológica, porque en todos estos procesos de producción es importante tener la trazabilidad, es decir, si vamos a hacer entonces un hidrógeno verde a partir de etanol, entonces tenemos que saber que ese etanol se está produciendo en una zona, en un cultivo, ¿verdad?, que es verde también, es decir, que no tiene un impacto ambiental, ¿no? Y para hacer el seguimiento o el monitoreo de todo ese proceso es necesario tener la intervención, diríamos así, de tecnologías modernas, ¿no?, que pueden manejar gran cantidad de datos y dar confianza al monitoreo, como es el caso de la cadena de bloques o blockchain, ¿no?, más conocido como blockchain, ¿no? Y finalmente, la producción de hidrógeno verde en la región, ya que todos los países están interesados en producir hidrógeno verde y apuntar al mercado externo, creo que es importante que pensemos en cómo resolver también de manera conjunta el problema energético, porque la producción de hidrógeno verde presiona a los sistemas eléctricos y exige de que se invierta más en generación, ¿no? Y una generación con base renovables y con base en fuentes renovables. Y ese tipo de soluciones en términos de sistema eléctrico genera varios desafíos
desafíos, ¿no?, que pienso yo que serían mejor atendidos o satisfechos cuando se habla de una coordinación, de una cooperación y también, por qué no decirlo, de una integración energética, ¿no? Por eso que el segmento, diríamos así, de producción de hidrógeno verde está muy relacionado con la planificación eléctrica, con la integración eléctrica, ¿verdad? Y creo que hay entonces un espectro bastante amplio de posibilidades de cooperación regional. No solamente en el ámbito de los países de Mercosur, en el núcleo, sino también con países asociados como Colombia, como Chile, ¿verdad?, como Bolivia, ¿no? Es decir, tenemos que buscar una manera de que la cooperación científica entre nuestros países colaboren, ¿verdad?, a que este tipo de tecnologías se implementen y produzcan beneficios y desarrollo para nuestros países. Con este tema vamos a una breve pausa y al regresar seguimos hablando de diplomacia científica aquí en Hablemos de Ciencia. Estamos de regreso con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. Estamos compartiendo con ustedes lo que fue el segundo encuentro de diplomacia científica del Mercosur, realizado aquí en Paraguay el 5 y 6 de junio. En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la colaboración internacional en el ámbito científico se ha vuelto crucial para abordar los desafíos globales que enfrentamos. La diplomacia científica, como la fusión de la ciencia y la diplomacia, juega un papel fundamental en este proceso. Aquí no se trata solo de intercambiar conocimientos y tecnología, sino también de construir puentes entre naciones, fomentar la comprensión mutua y promover la paz y el desarrollo sostenible. Durante este seminario se pondrá foco en la reunión de la diplomacia científica, sobre todo en el sector de la energía renovable, con una atención muy especial en el tema del hidrógeno verde, tema en el que venimos trabajando hace ya algunos años. Además, esperamos reflexionar sobre el papel de los científicos y diplomáticos en este proceso, así como las oportunidades y desafíos que enfrentaremos en un mundo cada vez más interconectado, competitivo, cambiante, que acelera esa velocidad de cambio cada vez más. En esta oportunidad quisiera agradecer muy especialmente a la viceministra Patricia Frutos y al director de la OEI, don Germán García, por hacer que este encuentro sea posible. Espero que este seminario sea una oportunidad para intercambiar ideas, establecer contactos y fortalecer nuestra colaboración en beneficio de la región. Para el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, es un verdadero honor poder participar de un evento de estas características y ponemos muchas esperanzas en que la ciencia unida a la diplomacia permita construir puentes muy sólidos entre todos nuestros países. Seguiremos compartiendo la entrevista realizada al doctor Victorio Auxilia. Él es un experto en el área energética y nos va a compartir en esta segunda parte de la entrevista acerca de su visión como experto, como científico en este ámbito de la energía renovable, puntualmente el hidrógeno verde. Así que compartimos con ustedes esta segunda parte de la entrevista con el doctor Victorio Auxilia. Nuestro sistema eléctrico, ¿verdad?, hoy día es dependiente en su totalidad prácticamente de las hidroeléctricas de una misma cuenca, ¿no?, y casi que de un mismo río, el río Paraná, ¿no? Está el otro río, el río Caraí y el río Iguazú, pero finalmente son afluentes del río Paraná, están en una misma cuenca, ¿no?
Entonces es un sistema eléctrico, si bien con base en fuentes renovables de energía, es bastante vulnerable a los casos de cambio climático, es decir, en épocas de sequías prolongadas en la cuenca del río Paraná, eso produce una inseguridad, es decir, posibilidades de inseguridad energética, ¿no? Entonces tenemos que realmente buscar alternativas que diversifiquen el parque de generación, ¿no? Y la ANDE, en su plan maestro de generación al año 2040, incluye varios parques solares, es decir, la conversión de energía eléctrica de energía solar a energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos y unidades de almacenamiento de energía con baterías de estado sólido, ¿verdad?, para posibilitar almacenar esa energía que proviene del sol mientras se tiene el sol, ¿verdad?, y entonces aprovecharla para inyectar al sistema, ¿no?, de manera directa y también una parte almacenada, ¿no? Entonces hay perspectivas muy buenas, ¿no?, en términos de aprovechar el recurso solar para la generación eléctrica y diversificar así nuestra matriz de generación, ¿no?, eléctrica, ¿no? También no hay que olvidar que tenemos biomasa, ¿no?, que también puede ser aprovechada, ¿no? Tenemos energía eólica, claro que bastante concentrada, y habría que hacer mayores estudios, ¿no?, y más detallados para poder definir exactamente cuál es el potencial eólico que tenemos hacia el norte y oeste del Chaco, al noroeste del Chaco, pero habría que hacer todavía más estudios para poder aprovechar ese recurso, ¿no? Entonces, además de la energía solar, que la tenemos más distribuida en todo el territorio nacional y con diríamos así, con bastante predominancia en el Chaco, ¿verdad?, tenemos entonces la biomasa, tenemos la energía eólica, ¿verdad?, que también podrían ser fuentes de energía para diversificar la generación eléctrica, ¿no? Eso se va a producir, yo no creo que en corto tiempo, ¿no? Es decir, estamos hablando posiblemente de una década o más, ¿verdad?, para poder cambiar y tener ya un impacto en nuestro sistema eléctrico, ¿no? Vamos a comenzar, al comienzo va a ser algo bastante, diríamos así, tenue, ¿no?, es decir, una influencia no tan grande, pero yo creo que tal vez en unos 10 años ya tengamos un impacto, ¿no?, en términos de diversificación de la generación, ¿no? 10 a 20 años, ¿no? Es decir, ¿no?, antes yo no creo que tengamos no creo que antes notemos nosotros una gran participación de fuentes alternativas, ¿no? Y en esta tercera y última parte de la entrevista con el doctor Victorio Auxilia, él nos comparte acerca de la transición energética que se debe dar aquí en Paraguay en la utilización de otros tipos de fuentes de energía aquí en Paraguay. Así que a continuación esta tercera y última parte. La idea es que volvamos más resiliente al sistema eléctrico. ¿Qué significa eso, no? Que nuestro sistema eléctrico pueda resistir y actuar y responder aún en casos que haya sequías prolongadas, ¿no? Y por lo tanto que continuemos o que permanezca el servicio durante situaciones extremas, ¿no? Entonces la resiliencia del sistema pasa por un lado por una diversificación de fuentes de energía y por otro lado también de inversiones importantes en transmisión y distribución, ¿no? Es decir, es todo un complejo paquete, diríamos así, de inversiones en diferentes unidades de la industria eléctrica, ¿no? Eso no se da de manera inmediata, ¿no? Es decir, hace falta una gran cantidad de recursos financieros, ¿no?, que en este momento la ANDE no tiene, ¿no? Entonces es muy posible que tengamos una buena participación del sector privado para que esto ocurra, ¿no? Y ojalá que así sea, ¿no? También conversamos con 3 especialistas en hidrógeno verde que estuvieron en el panel 4 hacia la economía del hidrógeno en Paraguay,
potencial de producción de hidrógeno verde y usos finales. Ellos son el doctor Michel Galeano, el señor Gustavo Riveros y el señor Víctor Rivarola. Michel Galeano es investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y el señor Gustavo Riveros y el señor Víctor Rivarola son representantes de la Fundación del Parque Tecnológico de Itaipú, Paraguay. Así que a continuación estas 3 entrevistas vamos a compartir con ustedes sobre la temática hidrógeno verde. Mi ponencia en este evento trató sobre el estado del arte de las tecnologías del hidrógeno en el Paraguay, las oportunidades que tiene la implementación de este vector energético en el país y qué es lo que ya se logró en cuanto a normativas, en cuanto a regulaciones, también estudios con respecto a esta tecnología. Y este tipo de eventos, sin lugar a dudas, es un espacio muy importante para que la sociedad pueda conocer qué se está haciendo con respecto a esta tecnología, que es el hidrógeno como vector energético, que con certeza va a ayudar al desarrollo del país, como diversificando la matriz energética nacional, y principalmente apoyando en aquellos sectores donde la electrificación no es posible. El Paraguay está bien posicionado en esta área a nivel regional. Actualmente Colombia, Chile, Colombia y Brasil son los países que lideran en esa área, en ese orden. Pero Paraguay está bien posicionado porque ya tiene una hoja de ruta. El Paraguay está trabajando en su estrategia nacional sobre hidrógeno y también tiene estudios muy interesantes sobre la viabilidad de aplicación del hidrógeno en el Paraguay, principalmente para el sector industrial y también para el sector de transporte, con el objetivo de descarbonizar estos sectores y de esa manera también minimizar nuestra fuerte dependencia de los combustibles fósiles que son totalmente importados. Bueno, en primer lugar, este tipo de tecnologías ayudaría en cuanto a la balanza comercial y a la economía del país, porque posibilitaría reducir las importaciones de los derivados del petróleo, principalmente para el sector de transporte, que como nosotros sabemos, el petróleo, su precio fluctúa en el mercado internacional y un aumento del precio del petróleo repercute siempre fuertemente en la economía nacional. Aquí sube el petróleo, suben los combustibles, sube la canasta familiar, sube todo. Entonces el hidrógeno aparece como una alternativa para reemplazar esos derivados del petróleo y también posibilitar que el Paraguay pueda aprovechar sus recursos naturales como la hidroelectricidad abundante, la energía solar, sus recursos energéticos renovables para producir este vector energético que es muy versátil, no solamente puede usarse como en el sector de transporte como un posible sustituto de los derivados del petróleo importados, sino también en el sector industrial. El hidrógeno es muy versátil en cuanto a aplicaciones. Y además, como dije, como la creación de empleo, la reducción de la dependencia externa de productos importados, inclusive el hidrógeno y sus derivados puede usarse como un combustible para el sector de transporte fluvial, que depende fuertemente del gasoil, del diésel. Y para cerrar, el hidrógeno podría ayudar al país a darle un mayor valor agregado a su electricidad, no simplemente exportarlo tal cual como electricidad, sino darle mayor valor agregado a través del hidrógeno y sus derivados. Estuve presente compartiendo el panel hacia una economía del hidrógeno verde en Paraguay, hablando un poco de las potencialidades de este vector de energía. Básicamente, mi presentación fue sobre las oportunidades y los desafíos que enfrentamos como país para que realmente podamos hablar de una verdadera economía del hidrógeno.
Sin duda alguna, participar en este tipo de eventos, que en este caso el segundo encuentro de diplomacia científica en el Mercosur, es muy interesante. Es un concepto que de a poco se está hablando de lo que es la diplomacia científica, es decir, mezclar la ciencia con la política exterior de los países, y es fundamental porque ya en este panel, en este corto tiempo, uno puede hacer una red de contactos muy interesantes, ver desafíos en común que compartimos con los otros países de la región y de repente, ¿por qué no pensar en estrategias en común para, vamos a decir, superar estos obstáculos? Así que realmente un espacio muy interesante y creo que a partir de este panel salieron algunas conclusiones y sobre todo algunas reflexiones muy interesantes en lo que tiene que ver con la economía del hidrógeno verde. Desde el Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay, venimos trabajando con la economía del hidrógeno verde ya desde su creación. Estamos hablando del año 2009 más o menos. Así que en este tiempo tenemos varios trabajos ya desarrollados, sobre todo en el ámbito académico, es decir, trabajando en conjunto con las universidades del país y también del exterior. Así que también en este panel se presentó lo que va a ser nuestra futura unidad de producción de hidrógeno verde, que va a estar instalado dentro del territorio de la Itaipú Binacional. Sin duda alguna, el hidrógeno tiene un gran potencial de desarrollo económico para aquellos países que apuestan en este vector de energía, que como se vio en este panel, en los próximos años va a haber un salto muy grande en la demanda mundial del hidrógeno. Así que genera una expectativa muy interesante en nuestro país poder apostar a este vector de energía, considerando las oportunidades que tenemos, la localización sobre todo del país, teniendo en cuenta la ruta bioceánica que nos va a permitir mover no solo el hidrógeno, sino sobre todo los derivados del hidrógeno, ya sea hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, y sobre todo generar mano de obra. Así que también nosotros del PTI venimos trabajando en una estrategia para la formación de recursos humanos. Y estuve presentando en el segundo encuentro de diplomacia científica sobre nuestro convenio que tenemos con la Itaipú Binacional para la implantación de una unidad de hidrógeno verde en el PTI Paraguay, donde vamos a buscar implantar una unidad de hidrógeno verde para el uso de la formación de recursos humanos en nuevas habilidades de operación y mantenimiento de plantas de hidrógeno, y también para el fomento de la investigación, desarrollo e innovación en proyectos de hidrógeno verde, en donde vamos a buscar también fomentar las discusiones en materia de descarbonización, de transición energética, almacenamiento de energía, power to X, entre otras, para buscar un despliegue acelerado de las tecnologías del hidrógeno en el Paraguay, en camino al desarrollo de una economía de bajo carbono en el país. Y con la presentación en este evento esperamos fortalecer las alianzas con otras instituciones de investigación y desarrollo para agilizar lo que este proceso de desarrollo de una economía del hidrógeno en la región. La importancia de incursar en materia de hidrógeno verde es por el potencial que tiene el país en producir este combustible que tiene mucho interés a nivel mundial para la descarbonización de diferentes procesos en las actividades económicas de diferentes países. Cuando hablamos de descarbonización, hablamos en reducir el carbono presente en los procesos, por ejemplo, industriales o de transporte. Cuando cambiamos un combustible fósil por uno de bajo carbono como el hidrógeno o el metanol producido a base de hidrógeno, el amoníaco, entre otros. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la descarbonización de la economía, en pasar de utilizar combustibles fósiles a combustible de bajo contenido de carbono. Nuestro proyecto busca dar oportunidades a estudiantes y profesionales en las nuevas habilidades de hidrógeno para poder atender la demanda que tendremos cuando las nuevas industrias para la producción de hidrógeno verde y sus derivados entren al país, ya que existe mucho interés de las industrias del mercado internacional para consumir el hidrógeno. Entonces, con este proyecto vamos a buscar
formar ese recurso humano que tenga esas habilidades específicas para atender a estas industrias, a estas nuevas industrias que están entrando en el país. Para los interesados en saber más sobre este proyecto, pueden entrar en contacto directo en las redes del Parque Tecnológico Itaipú. Quienes quieren conocer más respecto a este proyecto pueden entrar en contacto conmigo a través de mi correo victor.valbuena@pti.org.pi. Gracias a estos especialistas en hidrógeno verde por haber compartido con nosotros estos temas. Finalmente, hablamos con el señor Pedro Figueroa. Él es presidente de la Red de Diplomacia Científica en Latinoamérica y el Caribe. Es Diplocientífica. Él nos va a comentar acerca de esta red, cuál es la importancia y también cómo formar parte de la misma. A continuación, la entrevista. Lo que intentamos hacer en Diplocientífica, nuestro propósito es apoyar las acciones para que la diplomacia científica florezca en nuestra región. Mediante distintas líneas de acción hacemos investigación científica sobre diplomacia científica y los temas atingentes a nuestra región. Otra segunda línea de acción que destacaría es la difusión, la diseminación de la diplomacia científica mediante actividades de diseminación, de difusión en nuestro canal de YouTube, seminarios, congresos de manera presencial o de manera en línea. La diplomacia científica tiene múltiples definiciones y hay para todos los gustos de distintos sabores, pero si hay algo que tienen en común todas estas definiciones es que hacen referencia a todo este gran conjunto de acciones, de programas, de políticas que se encuentran en la intersección entre dos esferas que tradicionalmente poco dialogan entre sí. Por un lado, la esfera de la ciencia, de la tecnología, de la investigación científica, etc. Y por el otro lado, la esfera de las relaciones internacionales, la diplomacia y la política exterior. Mi propósito en este segundo encuentro de diplomacia científica en el Mercosur era compartir con las personas que nos acompañaron el estado actual de la diplomacia científica en el sur global, en específico en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, haciendo un tanto un análisis comparativo, extrayendo ciertas características propias de la diplomacia científica para el sur global y por el sur global. Si comparamos la diplomacia científica de Latinoamérica y el Caribe con otras diplomacias científicas localizadas en otras regiones del mundo, podemos percibir que Latinoamérica y el Caribe se encuentran un tanto rezagada, o dicho de otro modo, la diplomacia científica en nuestra región avanza a otras velocidades, un tanto más lenta. Esto es algo propio de nuestra región también en otras áreas, en otros ámbitos, dado que nuestra región no está plenamente integrada. También nuestra región se caracteriza por su fragmentación, duplicidad de esfuerzos, y esta realidad no es ajena a la diplomacia científica de Latinoamérica y el Caribe. Yo felicito a los organizadores y a las organizadoras de este segundo encuentro de diplomacia científica en el Mercosur, porque ya es tiempo de que en nuestra región se hable más y mejor acerca de diplomacia científica en cuanto herramienta para nuestro desarrollo, para nuestro progreso social, para nuestro desarrollo sustentable y también un desarrollo que sea integral. Muchas gracias a todos los especialistas y a todos los representantes de estas instituciones internacionales quienes compartieron con nosotros sus experiencias, reflexiones en el marco de este segundo encuentro de diplomacia científica del Mercosur aquí en Paraguay. Con esto cerramos una edición más de Hablemos de Ciencia. Les agradecemos siempre a ustedes por estar compartiendo con nosotros estos programas de ciencia, tecnología, innovación y calidad. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente edición.